voy a mostrarles. Vamos a terminar con esto que es cáncer de la unión gastroesofágica. Aquí nos habíamos quedado. ¿Qué es el cáncer de la unión gastroesofágica? Les dije que tiene que ver mucho con la unión. Entonces, por eso lo he tocado los dos en uno, porque también el esófago, como es continuación del estómago, muchas veces se presenta el cáncer como en la unión gastroesofágica. Entonces, no se dice ni esofágica ni gástrica, sino gastroesofágica. El cáncer gastroesofágico lo podríamos definir como aquel adenocarcinoma que está localizado en el área comprendida entre el tercio inferior del esófago y la región subcardial del estómago. El adenocarcinoma, tenemos los tumores originados en el esófago distal, los tumores cardiales verdaderos, los tumores originados en el estómago proximal. Según Seward, que es un topografista, dio una clasificación que divide estos tumores de la unión gastroesofágica en tres, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si el origen es primario, es en el esófago distal, es tipo 1. En la unión gastroesofágica propiamente dicha es tipo 2. Y en el estómago proximal tipo 3, como ven en la imagen. Fíjense, la parte negra, esófago distal tipo 1. En la unión gastroesofágica propiamente dicha, tipo 2. Y más o menos yéndose ya al estómago, tipo 3. El tipo 4 es un tumor con extenso compromiso tanto el tercio superior del estómago como el esófago y el torácico inferior. A ver, en los últimos años se ha producido un aumento en la incidencia del cáncer de la unión gastroesofágica. La mayor prevalencia del esófago de Barrett, les vuelvo a indicar que el esófago de Barrett, que es una displasia celular a nivel de la unión gastroesofágica, cuando hay muchos vómitos por el ácido, estas células comienzan a inflamarse, comienzan a cambiar el tamaño, a hematizarse, a agrandarse y pueden ir a un cáncer de la unión gastroesofágica. ¿Está asociado a qué cosa? Al aumento del reflujo gastroesofágico. Entonces sepamos de que una de las causas de este cáncer es el reflujo gastroesofágico. Si es un paciente que constantemente está con ese problema de esofagitis por reflujo gastroesofágico, puede ir a un esófago, puede ir a un cáncer de la unión gastroesofágica. La obesidad ha contribuido a este incremento. La supervivencia a los 5 años es de 5 al 15%, es muy baja, y el 10% una incidencia familiar. Los pobres resultados hacen que la neoplasia tenga un importante interés. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí cambiamos un poquito nuestros factores de riesgo. Como ustedes verán, he puesto aquí en primer lugar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica de esta unión gastroesofágica nos puede llevar a un cáncer. Entonces, lo segundo lo he puesto el esófago de Barrett, que después de una inflamación crónica por reflujo gastroesofágico, lo más lógico, lo más cercano es un esófago de Barrett, que es el factor más importante. Luego del esófago de Barrett está un paso a que sea un cáncer de la unión gastroesofágica. Vuelvo a nombrarlo aquí. Les he dicho que probablemente se han encontrado estudios que no siempre sea por la infección por el Helicobacter pylori, pero se ha demostrado que esta bacteria, como ocasiona una inflamación constante a este nivel, puede llevarnos a un cáncer si no es tratado. La exposición al tabaco y al alcohol, la obesidad, el sexo masculino y la raza blanca. Muy bien, ya sabemos qué es el cáncer de la unión gastroesofágica, ya sabemos su clasificación y ya sabemos cuáles son sus factores de riesgo. Nos vamos con la manifestación clínica. Es casi igual a la de cáncer de esófago. Fíjense, disfagia para líquidos y sólidos, odinofagia, pérdida de peso progresiva en todo paciente con cáncer. La pérdida de peso es bien evidente. Manifestaciones dispépticas como la acidez, digestiones lentas, distensión abdominal y epigastralgias no relacionadas con la ingestión de alimentos, hemorragias y vómitos.
El diagnóstico se puede hacer una endoscopía digestiva alta, les he dicho que ese es el mejor diagnóstico. Hacemos una endoscopía, vemos a qué nivel está la lesión y ahí mismo toman una biopsia endoscópica, ¿no? Se puede hacer una tomografía tóraco-abdominal para ver si no hay metástasis ya a pulmones o hígado. Se puede hacer radiografías de esófago, estómago y duodeno con el objetivo de determinar el tipo de tumor, su localización y su naturaleza histológica. Y en casos avanzados se puede ver la adenopatía supraclavicular o cervical, que pueden ser descubiertos a la palpación. Se diagnostica en estados muy avanzados, de ahí su elevada mortalidad. Como les dije, jóvenes, muy rara vez se lo encuentra a este tipo de cáncer en in situ. Normalmente siempre es cuando ya en un estado avanzado o metastizado. En la endoscopía digestiva alta, fíjense las lesiones blanquecinas, sobrelevadas, friables, en el tercio inferior esofágico, en el seno del esófago. Fíjense aquí en la tomografía ya se ve metástasis en hígado, las lesiones isodensas a nivel del hígado que van más para siendo hiperdensa, metástasis hepática. En un análisis de radiografía varietada se ve igual la imagen en pico de pájaro, se ve la estenosis a nivel de la unión gastroesofágica. El tratamiento, vuelvo a repetirlo, en un estado inicial tipo 1, tipo 2, se puede hacer una esofagectomía transdiatal o transtorácica, que puede ser por el abdomen o por el tórax, podemos entrar y hacer ese tipo de cirugía, sacar ese esófago. Se puede hacer una gastrectomía total, tipo 2 y 3, pero cuando ya es cuando ya hay una presencia de nódulos y metástasis, es muy poco poder realizar este tipo de cirugía, solamente se hace paliativa. La sobrevida a los 5 años, según el tipo de tumor, fue el 18% para los tumores tipo 1, el 22%, para el tipo 2, 30%, y para el tipo 3 y 0 para el tipo 4, ¿ya? Entonces aquí les muestro una imagen, así bien rapidito, para que vean cómo hacemos la cirugía. Esta es la esofagectomía transhiatal. Fíjense que vamos por la parte del esófago, por la parte, perdón, dicho del tórax, una toracotomía más a nivel una incisión mediana supraumbilical. Entonces prácticamente así es la cirugía que hacemos. Y bueno, para finalizar el cáncer gástrico, ¿no? Entonces esa es la cirugía que hacemos. Les voy a mostrar un poquito de cáncer gástrico, ya más resumido, porque es casi lo mismo que cáncer gastroesofágico. Se da donde es una displasia en la mucosa del estómago. La capa de la mucosa se encuentra en la parte proximal distal del órgano. Entonces cuando hay una displasia a este nivel, se produce el cáncer de estómago. Aquí las estructuras anatómicas, fíjense que el estómago está con bastante relación tanto con el hígado, el vaso, el páncreas, la vesícula biliar, el duodeno, el esófago. Entonces fíjense que por las relaciones que tiene este órgano, es un órgano que puede metastizar rápidamente. Y otras estructuras extragástricas pueden afectarse, como la extensión directa de grandes neoplasias, el mesocolon transverso, el cuerpo del páncreas, que es más frecuente. ¿Ya? En la porción pilórica se puede dar son adyacentes a las estructuras biliares, a la porta, a la hepática, y puede producir una ictericia obstructiva. Y en el hiato diafragmático, que es a nivel del esófago, puede haber puede invadir el esófago y prácticamente producir un cáncer esofágico más. Aquí les muestro imagen, fíjense, de la parte pilórica, cómo está relacionada con la vesícula y el páncreas y el duodeno, y la parte diafragmática, que está en relación con toda la parte esofágica torácica, ¿no? La posible vía de propagación del tumor, o sea, fíjense que el estómago tiene una abundante cadena linfática en toda su curvatura menor y mayor, entonces por ende la propagación de este tipo de cáncer es mucho más rápido. En los Estados Unidos se redujo la incidencia en los últimos 50 años, causa de muerte frecuente en el Japón, en Chile y Islandia.
hay una mayor incidencia en los países alejados de la línea del Ecuador y uno de los contribuyentes a este es el Helicobacter pylori. La incidencia mayormente, vuelvo a repetir, jóvenes, lo mismo que el cáncer de esófago, lo mismo que el cáncer de la unión gastroesofágica, se da en personas mayores entre 50 y 70 años y la relación varón-mujer es de 1.7 a 1. En Estados Unidos, mayormente se presenta con mayor frecuencia el cáncer de esófago, de vías biliares o hígado intestino delgado, y menos frecuente el pancreático y el colorectal. Entonces, fíjense que cómo comienza esto. Comienza con una mucosa gástrica normal, ya sea por la infección del Helicobacter pylori, la colonización, lleva una gastritis activa superficial. Todo cáncer gástrico comienza con una gastritis. Por ende, es importante tratar una gastritis y mucho más allá, tratar una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica, jóvenes, nos lleva a un cáncer gástrico. Si nosotros no tratamos la úlcera gástrica, nos lleva a un cáncer gástrico. Entonces, una vez que hay gastritis activa superficial, la gastritis, si no recibe tratamiento, se hace una gastritis activa profunda. Eso nos lleva a una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal, una displasia gástrica, que es cuando ya hay cambios en anatomopatológicos en las células de la mucosa gástrica, y eso nos puede llevar a un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Pacientes con alteraciones, fíjense que pacientes con enfermedad con úlcera benigna son los pacientes con alteraciones atróficas y estas pueden llevar a un tipo de cáncer gástrico. Alteraciones en neoplasia evolutiva en el tejido gástrico, que bueno, son grupos de pacientes que requieren mayor vigilancia, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos para la evolución de esto? Les vuelvo a repetir, las nitrosaminas es una de las causas, se forma a partir de los nitratos en el estómago. ¿Dónde encontramos las nitrosaminas, jóvenes? En los enlatados, en los embutidos y en las carnes asadas. Entonces, no digo que no lo coman, pueden comerlo, pero hay que evitar en lo posible, o sea, no exagerar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos embutidos, ustedes saben que más que carne, se hace de la grasa de la vaca, ¿no? La parte grasosa. Entonces, eso nos puede llevar a un cáncer gástrico, las nitrosamidas, los nitritos. Las bacterias poseen unas enzimas que son capaces de cambiar la parte de la mucosa gástrica, forman nitrito. Y estas bacterias normalmente son destruidas por el ácido del estómago, pero excepto cuál es el Helicobacter pylori, que ustedes saben que el medio ácido es su medio más favorito. Entonces, por más que sea por más que haya un ácido, puede llevar a un cáncer gástrico. Eso nos va a llevar a una gastritis atrófica y una hipocloridria. Los nitritos se combinan con las aminas, el jugo gástrico, les muestro ahí imágenes para formar nitrosamina. ¿Cuáles son los otros factores que nos pueden llevar a un cáncer gástrico? La anemia perniciosa, la hipocloridria, la cloridria. O sea, no significa que nosotros vamos por el hecho de que para que no me dé cáncer gástrico no tengo que tener acidez, entonces todo el tiempo voy a tomar omeprazol así no tenga acidez. Fíjense que el tomar mucho omeprazol o tomar mucho antiácido ya también nos va a llevar a una hipocloridria o a cloridria, que quiere decir que no hay jugo gástrico. Entonces eso también puede desarrollar un cáncer gástrico con mayor frecuencia. Y el grupo sanguíneo A, por si acaso, los que son A, tienen una mayor incidencia genética. Los antecedentes pueden ser linfomas malignos, neoplasias malignas, tumores gástricos y carcinoides. Pueden llevar a un adenocarcinoma. Las vías de propagación son las vías linfáticas, las vías también por el torrente circulatorio. La metástasis más frecuente es a páncreas y a mesocolon transverso.
que es la zona donde más está, el pronóstico es favorable cuando el cáncer ha alcanzado o ha sobrepasado la serosa gástrica. Lo que les digo, una vez que sobrepasa la serosa gástrica es mucho más rápido para que se metastice. Cuando se metastiza es de muy mal pronóstico, ¿ya? Es de muy mal pronóstico. La vía linfática es la mejor vía de propagación para este tipo de cáncer. Cuando hay metástasis ya linfáticas más distantes, como en los ganglios supraclaviculares, ahí les muestro una imagen que es característica del cáncer gástrico, que es el ganglio de Virchow, que se encuentra en la región supraclavicular izquierda. Entonces, cuando ya hay metástasis linfática, o sea, cuando hay presencia de N1, N2, N3, ya no, la cirugía ya no está indicada. ¿Ya? Cuando hay una propagación hemática por el torrente a través de la circulación, puede irse a hígado y muchas veces a pulmón. La sintomatología que va a presentar el paciente: vómitos, eructos, sensación de plenitud postprandial, saciedad precoz y sobre todo pérdida de peso. No se olviden, pérdida de peso, molestia similar a los enfermos con úlcera péptica. Síntomas en específico: anemia, debilidad y pérdida de peso. En su minoría pueden presentar hemorragias gastrointestinales. Yo he visto muchas veces casos que han venido pacientes, nunca vinieron por una gastritis ni nada, que directamente llegaron a la emergencia por una hemorragia digestiva alta. Entonces, o sea, fíjense el grado de nuestra gente. O sea, no es porque no quiera muchas veces jóvenes, sino porque realmente la gente aquí en Bolivia no es de escasos recursos. Entonces, realmente la gente tiene que estar muy mal para poder acudir al hospital. Entonces, he visto hasta ahora 3 casos en el hospital que han llegado con hemorragia digestiva alta, o sea, vomitando sangre, y cuando se les hace el diagnóstico, se les hace la endoscopía, sale cáncer gástrico. Entonces, fíjense que ya son pacientes que están metastizados, ya están en de muy mal pronóstico, ¿no? ¿Cuál es el examen físico? ¿Cuál es el examen laboratorial que nosotros vamos a hacer? Nosotros podemos pedir nuestra gama de laboratorios, nuestros laboratorios de rutina. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo que más vamos a encontrar es la anemia. La anemia en el laboratorio, una hemoglobina baja. Después la urea y la creatinina no creo que estén alteradas. Ni la glicemia, no sé que sea un paciente diabético. Otro laboratorio que podemos hacer es la sangre oculta en S. ¿Ya? La sangre oculta en S se puede hacer también. Es positivo. En enfermedades avanzadas ya el paciente puede presentarse ictérico, con ictericia. Se puede hacer una endoscopía digestiva alta, que es preciso. En la endoscopía digestiva alta, el endoscopista ve las lesiones y toma la biopsia y bueno, ese es nuestro mejor diagnóstico. La ecografía endoscópica no tenemos aquí en Santa Cruz, se puede realizar, pero también tenemos en Cochabamba, en el Hospital Gastroenterológico. Permite visualizar toda la pared gástrica e identificar localizaciones neoplásicas. Y bueno, jóvenes, con eso prácticamente hemos terminado. El tratamiento, una vez que hemos diagnosticado, vuelvo a repetirla, si es una clase 0, 1, hasta 2A, es quirúrgico. Cuando es 2B, cuando ya hay presencia de nódulos, puede ser quirúrgico, pero más quimio o radioterapia. En una fase 3, 4 ya no es paliativo, se hace quimio, radio, o se hace paliativo nada más, hacer una yeyonostomía de alimentación y así. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Con eso hemos terminado la parte de gástrica. Doctora, una pregunta. Usted dijo los pacientes que sufren acidez, digamos, permanente, tienen que tomar antiácido u omeprazol. Entonces, ¿estas personas están dispuestas a padecer cáncer por la anemia que les causa? O sea,
todo en exageración puede producir. Entonces, estos pacientes, en estos pacientes hay que tener cuidado. Por eso les digo, si el paciente es un paciente que tiene gastritis crónica, o sea que todo el tiempo está con esa sintomatología, se le puede dar omeprazol de 20 miligramos para no bajar mucho el nivel de acidez. Ahora, si es mucho, demasiado la manifestación que tiene la pirrosis, la quemazón, se puede dar hasta 40 miligramos. Y cuando el paciente tiene demasiada acidez, porque hay pacientes que tienen demasiada acidez, se puede ayudar con un antiácido más. Pero en estos casos hay que buscar el motivo de consulta, por qué está teniendo tanta acidez el paciente. Entonces, lo que les recomiendo. Ahora, cuando digo por qué exageran, hay muchos pacientes jóvenes que toman omeprazol así todo el tiempo y ni siquiera tienen acidez. Entonces, en esos pacientes se puede producir una clorhidria o una hipoclorhidria. Entonces, prácticamente pueden hacer un cáncer gástrico, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya, la próxima clase, con esto hemos terminado. La próxima clase les voy a mostrar casitos clínicos. Vayan estudiando, jóvenes, para que no se les acumule. Y bueno, nos vemos hasta la próxima porque ya estamos a sobre hora, ya son las 7. Y tengo que iniciar otra clase con otro grupo. ¿Listo? ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta que tengan o algo? No. Ya. Entonces, detener grabación.